Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande 2, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Si tu lavadora suena como pista de reggaetón o tu horno hace corto como el beat de esta canción, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Si la llama de tu gas no es azul como el cielo y tu calentador deja el agua como el hielo, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Estamos de aniversario. Agenda tus servicios con EPM a tu puerta hasta el 20 de mayo y disfruta de los descuentos y promociones que tenemos para ti. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Karina Andrea Arango Carbonó, Fabián Henao Carmona, gracias. Bienvenidos, oyentes amables, a su programa Educación al Día. Hoy queremos hablar de un tema de actualidad y es la propuesta que vienen haciendo las centrales obreras al gobierno nacional en materia de salario mínimo. El gobierno no quiere aceptar el incremento de salario a estas alturas y quiere dejarlo para el próximo gobierno. Sin embargo, las centrales obreras, luego de un estudio y un análisis de condiciones, exigen al gobierno que se haga este incremento salarial. Hemos escuchado en estos días en la Agencia de Información Laboral y su programa de radio al dirigente Carlos Julio Díaz Lotero. En estos programas de la CUT Nacional y de la Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical se ha venido hablando del crecimiento económico. Se ha hecho el balance de los 10 años del Tratado de Libre Comercio y también se viene justificando el por qué el gobierno tiene que subir los salarios y también pendientes de la decisión de la Corte sobre el contrapliego patronal. Es decir, tenemos mucho material para ustedes, oyentes amables. El programa de radio ha dejado entrever con todos sus participantes de cómo el crecimiento económico es cuestionable. El gobierno saca pecho porque dice que el crecimiento económico en el primer trimestre del año ha sido muy bueno, pero eso realmente no se ve reflejado en la vida de los colombianos. Lo dice así Carlos Julio Díaz Lotero, quien es el director de la Escuela Nacional Sindical y habla de este tema. También se hace un balance de los tratados de libre comercio. Las centrales obreras, Consejo de Trabajo, la Escuela Nacional Sindical, hacen un balance de los 10 años de entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y el Comando Nacional Unitario, al momento de pedir el alza de salario, le dice al presidente que aumente los salarios de todas y todos los trabajadores colombianos y que hay suficientes razones por la creciente inflación y que han dejado el alza de salario anterior del año anterior en nada. Ha quedado entonces absorbido por la inflación creciente en Colombia. Y sobre el contrapliego patronal ha sido inutilizado. Aquí se va a hablar con Edwin Palma, abogado laboralista y expresidente de la USO, para que nos informe de que el contrapliego patronal no debe ser visto como una amenaza
para los sindicatos. Estas son las visiones que tenemos en su programa Educación al Día. Acaba de anunciar el DANE que la economía colombiana creció en el primer trimestre de este año 8,5%, siguiendo la tendencia de crecimiento económico del año pasado que cerró cifras en el 10,6%. Ha sido obviamente resaltado por el presidente Duque el éxito supuesto de la economía, pero la oscuridad de estas cifras es que el gobierno confunde crecimiento económico con desarrollo económico. Hay crecimiento, pero no hay desarrollo. Hay crecimiento, pero no hay empleo. Hay crecimiento, pero no hay mayor participación en el régimen contributivo de la seguridad social. Hay crecimiento, pero no hay menos trabajadores informales, no hay mejora en los salarios. Por tanto, podríamos señalar que es un crecimiento económico sin desarrollo, sin empleo y sin seguridad social. Esto obedece fundamentalmente a que el modelo de desarrollo del país es un modelo totalmente anclado en el extractivismo, en la especulación financiera, en la agroexportación de productos tropicales, ochuvas, mangos, piñas, aguacate y cosas por el estilo. Lo cierto es que estas exportaciones son bastante marginales. El país, como lo ha mostrado recientemente el DANE y lo informamos pasado esta semana, las exportaciones del país son exportaciones fundamentalmente primarias. El 80% de lo que exporta el país son bienes primarios sin elaboración e importamos la mayor parte de los bienes manufacturados y elaborados. Entonces estamos en una relación, digamos, comercial de tipo colonial, donde el país exporta empleos e importa bienes manufacturados, importamos inflación, importamos precariedad laboral e importamos alto desempleo. Entonces, en ese sentido, estas cifras no son tampoco para sacar pecho como lo ha hecho el gobierno, porque son cifras que no están implicando un mejor bienestar de la sociedad colombiana. No hay bienestar con estas tasas de crecimiento y creo que en este sentido hay que replantear muchos de los indicadores que hoy se utilizan como métrica de la economía porque están desinformando y enviando mensajes equivocados a la sociedad. Y esos mensajes nos impiden abordar los problemas en sus soluciones estructurales. La Escuela Nacional Sindical ha considerado que en el país hay que dar un gran debate sobre los indicadores sociales, de empleo, de pobreza, de crecimiento económico, porque hoy incluso el mismo DANE está ya incorporando el narcotráfico. Por ejemplo, creció el sector de comercio, que fue el que movió la economía, pero es un sector donde el 80% es empleo informal, empleo precario. Creció el sector manufacturero, pero decreció el sector agropecuario, especialmente los cultivos transitorios, que es donde se producen los alimentos para el país. Cada vez producimos menos alimentos e importamos cada vez más alimentos. Estamos perdiendo soberanía y seguridad alimentaria. Entonces creo que estas cifras no son el mejor indicador para señalar qué está pasando en el país. Y creo que lo que el gobierno está haciendo es desinformar y creando unas expectativas que la gente no siente en el día a día. Por eso, en este momento de la coyuntura que vivimos, hay que repensar el modelo de desarrollo económico y buscar, digamos, cambios fundamentales en las orientaciones económicas y sociales. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande 2, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Si tu lavadora suena como pista de reggaetón o tu horno hace corto como el beat de esta canción, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Si la llama de tu gas no es azul como el cielo y tu calentador deja el agua como el hielo, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Estamos de aniversario. Agenda tus servicios con EPM a tu puerta hasta el 20 de mayo y disfruta de los descuentos y promociones que tenemos para ti. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. El crecimiento económico no se ha traducido en mejor calidad de vida para las y los colombianos. En abril tuvimos la inflación más alta en los últimos 21 años.
El desempleo sigue en 2 dígitos. La precariedad laboral en ascenso. En definitiva, los pobres más pobres y los que no eran tan pobres en rumbo a cero. En AIL Radio. Variedades. La CUT, la CTC, la CGT, Sede Trabajo, la Escuela Nacional Sindical y el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO analizaron el balance tras los 10 años de la implementación del TLC entre Estados Unidos y Colombia. En rueda de prensa, los voceros de estas organizaciones dieron a conocer las dificultades que ha enfrentado el país y los trabajadores en esta década. Según el más reciente informe del Centro de Estudios de Trabajo, Sede Trabajo, poco es el aporte que deja el TLC en términos de generación de empleo, protección de derechos ambientales o transferencia tecnológica. Estados Unidos, hasta la fecha, es el más beneficiado al comprar productos tradicionales más baratos. Escuchemos a Enrique Daza, director de Sede Trabajo, quien dice que el TLC no solo es un acuerdo comercial. Cuando se habla del libre comercio y se hace un balance del tratado con Estados Unidos, se habla de la catástrofe comercial que significa. Pero en realidad el TLC no es únicamente un acuerdo comercial. El TLC es un acuerdo, es un documento de 700 páginas que incluye numerosos temas no comerciales. Incluye temas de propiedad intelectual, la forma como el Estado puede prestar los servicios, el margen de acción del Estado en el campo industrial y agrario. Entonces, el TLC tiene unas definiciones sobre qué papel tiene el Estado, qué papel tienen las empresas, qué papel tiene el agro. O sea, es una visión integral del desarrollo. Es un tratado que favorece las privatizaciones, limita la acción del Estado, dificulta el papel del Estado en la promoción de políticas públicas, productivas y sociales. O sea, el TLC no es un tratado comercial exclusivamente, es un tratado de estos aspectos no se habla. Y si uno hablara de esos aspectos, tendría que concluir que las privatizaciones, la desregulación, el retiro del Estado de la actividad económica y social depende en buena medida de lo acordado en el TLC. El investigador Miguel Ángel Rodríguez, también de Sede Trabajo, se refiere a la balanza comercial con Estados Unidos y asegura que nosotros enviamos petróleo y compramos petróleo procesado. Y en materia de alimentos pasamos de comprar casi 1 millón de toneladas a casi 7 millones. Es muy evidente que el balance es negativo. Yo creo que de eso no debe existir ninguna duda. Y es negativo, como ya se ha mencionado, porque la balanza comercial pasó de ser superavitaria a volverse deficitaria, es decir, cada vez empezamos a comprar más de lo que le vendemos a Estados Unidos y eso generó bastantes problemas en la economía. Lo primero tiene que ver con que la economía continúa su tendencia de reprimarización, por decirlo de alguna forma. Seguimos concentrados en vender petróleo, fundamentalmente. El petróleo representa entre un 40 a un 60% de todo lo que exportamos a Estados Unidos y seguimos también exportando, aparte de petróleo, café, flores y banano. Esos 4 productos concentran la mayor parte de las ventas que hacemos a Estados Unidos. En estos 12 años, sin embargo, las importaciones han crecido de manera exagerada. Decía ya que se creó un déficit, es decir, las importaciones crecieron mucho más rápido de lo que crecieron las exportaciones. Y en ese sentido, nos volvimos muy dependientes de unos productos que son bastante importantes y sensibles para el mercado interno. Podríamos resumir la balanza en la siguiente frase: nosotros enviamos petróleo y compramos petróleo procesado. Eso en términos de productos mineros. Y en términos de alimentos, pasamos de exportar más o menos unas 800,000 toneladas a poco más de 1 millón de toneladas y empezamos a comprar ya no 1 millón de toneladas como lo hacíamos hace más de 10 años, sino que ahora estamos comprando un poquito más de 7 millones de toneladas de alimentos de Estados Unidos. El ganador en términos de los sectores primarios, si queremos agrupar actividades agropecuarias, mineras e incluimos la industria alimenticia, el gran ganador es Estados Unidos. Estamos comprando 7 veces más de lo que comprábamos antes del TLC y estamos vendiendo apenas un poquitico más de lo que vendíamos antes del TLC. Nos volvimos dependientes de insumos claves como lo son los cereales, el maíz, el sorgo, la soya, el trigo e incluido el arroz, que va a empezar a importarse con una mayor fuerza a Estados Unidos los próximos años. Son los productos en los cuales nos hicimos fuertemente dependientes, que son claves para la producción de alimentos para el consumo humano y también para la producción de
alimentos para consumo animal, es decir, para la misma industria alimenticia, y por eso tenemos la realidad que tenemos hoy. Esa dependencia de maíz, sorgo, soya, etcétera, es lo que hace que la inflación en estos momentos, particularmente de alimentos, esté ya bordeando el 30%. Por su parte, Francisco Maltés, presidente de la CUT, se refirió a lo oneroso que es el TLC para el país. Dijo que las exportaciones no han aumentado y que, por el contrario, las importaciones sí han crecido. Los tratados de libre comercio han sido muy onerosos para Colombia. No se ha dado nada de lo que en sus intenciones así se manifestaba. Serán tan onerosos que hoy 3 de los 4 candidatos más opcionados a la presidencia de la República están planteando que hay que acabar o que hay que renovar los tratados de libre comercio. En el caso particular del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, hay que decir en concreto lo siguiente: las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos con el tratado de libre comercio no han crecido como se esperaba. En términos generales se han mantenido y sigue siendo el petróleo, el carbón, los elementos, los bienes que más se exportan. Los bienes que tienen algún grado de elaboración, los bienes manufacturados, su participación es mínima en las exportaciones. Mientras las importaciones han aumentado de una manera sustancial, se han doblado. Y esas importaciones masivas de bienes manufacturados que hacemos de Estados Unidos hacia Colombia y de bienes del sector agrícola han contribuido a la quiebra de la industria y el agro nacional, cuyas consecuencias en la carestía estamos pagando hoy. Percio Yola, presidente de la CGT, dijo que el TLC ha tenido una fuerte incidencia en el debilitamiento de la producción nacional. Este es un tratado que presenta un déficit en la balanza comercial y ha tenido una fuerte incidencia en el debilitamiento de la producción agropecuaria en Colombia y por supuesto también en el empresariado colombiano. Finalmente, Carlos Julio Díaz Lotero habló sobre las afectaciones a los trabajadores y al sindicalismo en los últimos 10 años. Aseguró que la violencia antisindical ha disminuido, pero continúa lamentablemente. También se refirió a la negociación colectiva. El modelo de desarrollo que hoy predomina en Colombia es un modelo que tiene un profundo sesgo antilaboral. ¿Qué significa un sesgo antilaboral? Que es un modelo económico que no genera empleo, porque los sectores dinámicos de la economía, que es el sector extractivista, el sector agroexportador primario, digamos, la agroexportación de los productos que se mencionaban, y el sector financiero, en conjunto, estos sectores de cada 10 ocupados generan 2. Entonces, los modelos, digamos, los sectores dinámicos de la economía aportan muy poco a la ocupación. En materia de violencia, en los 11 años, digamos, que llevamos de Tratado de Libre Comercio, se han presentado 3.686 agresiones a la vida, la libertad y la integridad, digamos, de sindicalistas. De esos, 2.536 han sido amenazas, 403 han sido hostigamientos, 266 asesinatos. Entonces, si uno mira, aunque la tendencia en la violencia ha venido disminuyendo, la característica que tenemos hoy es que se ha concentrado más en los dirigentes y los activistas sindicales. Antes estaba más difuminado entre todo el conjunto del sindicalismo, pero hoy vemos que hay una amenaza mucho más selectiva. Podríamos concluir que la violencia persiste, no desaparece y tiene un enfoque más hacia los altos dirigentes de los sindicatos. Para finalizar, el tema de la negociación colectiva. En Colombia hay 4 modalidades. Hay 3 que son de vía contractual. Estamos hablando de los contratos sindicales, pactos colectivos y convención colectiva. Y en el sector público, los acuerdos colectivos. Lo único rescatable en este periodo es la dinámica que ha ganado la negociación colectiva de los empleados de la administración pública, que es una pelea que venían dando desde hace mucho tiempo. No quita que antes no negociaban, están negociando ahora en derecho, pero en materia del régimen contractual colectivo, lamentablemente lo que ha crecido en el país es el contrato sindical. En el año, por ejemplo, en el año 2011, habían solamente como 150 contratos sindicales. Llegamos a tener 3.700 en el 2015 y 1.700 el año pasado. Entonces, lo que ha crecido en Colombia es el contrato sindical, los pactos colectivos se mantienen. Entonces, uno podría decir que de los 3 modalidades de contratos colectivos, que es contrato sindical y pactos colectivos, son modalidades simuladas de diálogo social.
la única que se negocia con cierta autonomía y libertad es la convención colectiva y el acuerdo colectivo en el sector público. Entonces, la cobertura de la negociación colectiva está por debajo del 4%, que si estamos hablando de un 7% con todas estas modalidades, pero excluimos a dos modalidades que la misma OIT, la OCDE ha señalado como los pactos colectivos, que no deberían existir cuando hay sindicatos, y los contratos sindicales, que es una modalidad de intermediación laboral ilegal que creemos debería también en Colombia haberse desaparecido, porque es uno de los acuerdos que tiene este gobierno en el marco del Plan de Acción Laboral Obama Santos de ir erradicando estas modalidades de intermediación laboral. Lo que pasó es que las cooperativas, que era lo que dominaba en el 2010-2011, desaparecieron, digamos, de manera dominante, pero las cooperativas de trabajo asociado se convirtieron en sindicatos. Hubo una migración de cooperativas, le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre a la cooperativa y le pusieron nombre Sindicato X, pero sigue siendo la misma figura de intermediación laboral ilegal. Una de las conclusiones de la rueda de prensa es que la implementación del Tratado de Libre Comercio no ha tenido beneficios ni comerciales, ni laborales, y mucho menos ambientales. Solo ha servido para que se arruine el agro y languidezca la industria. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Si tu lavadora suena como pista de reggaetón o tu horno hace corto como el beat de esta canción, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Si la llama de tu gas no es azul como el cielo y tu calentador deja el agua como el hielo, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Estamos de aniversario. Agenda tus servicios con EPM a tu puerta hasta el 20 de mayo y disfruta de los descuentos y promociones que tenemos para ti. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. El Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales CUT, CTC, CGT y por las confederaciones de pensionados, le han pedido al gobierno nacional que suba los salarios de todas y todos los colombianos debido al aumento de la inflación. Argumentan que el alza en los precios ya es superior al incremento del salario que se dio a finales del año pasado y que es necesario que los trabajadores colombianos tengan más dinero para poder suplir sus necesidades. A esto se refiere Francisco Maltés, vocero del Comando Nacional Unitario, quien además dice que el gobierno debe regular los precios de servicios como el gas y la electricidad, que han subido por encima de la inflación. El incremento del 10% en el salario mínimo ha sido devorado por la inflación. Los precios en el último año han crecido el 9.23% y en los 4 primeros meses del año el 5.66%. Lo más preocupante es que los alimentos han crecido en el 30% y destacamos el crecimiento del precio de la papa, el plátano, que han crecido cerca del 80%, la carne y los huevos el 35%. Y lo más preocupante es que algunos bienes que se denominan regulados, cuyos precios lo determina el gobierno a través de sus agentes en las juntas reguladoras de precios, han crecido el doble de la inflación. El caso del gas, de la electricidad, que bordean el 15%. Por eso el Comité Nacional Unitario, integrado por la CUT, la CTC, la CGT y las centrales de pensionados, le solicitamos al gobierno alza general de sueldos de manera inmediata y que congele el precio de los bienes regulados. Decimos que los congele significa que no los puede incrementar más allá de la inflación. Es el caso del precio de la energía eléctrica, el precio del gas y el precio de la gasolina, que han crecido muy por encima de la inflación. Para contener la inflación se necesita un conjunto de medidas, entre las cuales están estas dos que hemos planteado. Por su parte, Miguel Morantes, presidente de la CTC, también se refirió al tema. El Comando Nacional Unitario, aquí presente, le está pidiendo al presidente Duque una alza general de salarios para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. No solo los del salario mínimo, sino de todos los trabajadores, porque la alza afecta en general a todos los trabajadores, no importa cuál sea su salario. El gobierno de Duque no parece tener muchas intenciones de acceder a las peticiones de las organizaciones sindicales. Sin embargo, estas seguirán insistiendo con su propuesta, ya que consideran necesario que el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras colombianos mejore. Bueno, queremos agradecer a los periodistas de la Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical
y a los compañeros periodistas de Adida, que a través de su emisora virtual hacen posible estas importantes reflexiones sobre la situación nacional e internacional. Muchas gracias a ustedes, amables oyentes, también por estar con nosotros en este su programa Educación al Día. Gracias en nombre de Karina Andrea Arango Carbonó, Fabián Henao Carmona y todo el equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Hasta una próxima oportunidad. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.